Buenos días pilotos, bienvenidos una semana más y fijaros, hoy estoy aquí en el extremo oeste de España, estoy en Galicia, en las Rías Baixas, en el Cabo Home, aquel que vemos por allí, el faro. Es un lugar espectacular precisamente para capturar o para ver las puestas de sol, porque nos encontramos en un extremo oeste de la península y por aquí cuando se mete el sol por el mar crea unos colores, unas tonalidades realmente impresionantes como vais a poder ver. El caso es que en este vídeo os quería explicar cómo capturar y cómo aprovechar, cómo sacar los mejores resultados grabando una puesta de sol con nuestros drones. Da igual que sea en el mar, que sea en la montaña, que estés en interior, en campos de cereales, todo allí donde haya puestas de sol, estos trucos de los que te voy a hablar te van a ser de utilidad. Y si bien yo lo voy a hacer con el Mini 2 y con el Mavic Air 2S, tú lo puedes realizar con cualquier dron, con estos o con cualquier otro. Porque vas a ver que los trucos de los que te voy a hablar son genéricos, te van a valer para cualquier dron, incluso para cámaras de tierra, incluso con tu móvil vas a poder capturar puestas de sol espectaculares si tienes en cuenta los consejos de los que te voy a hablar a continuación. Una breve intro y empezamos. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. You look in my eyes and I already hope this lasts. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. We could be in love by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start running, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in. Yeah, we could be in love by the end. Bueno, pues vamos a ello y vamos a empezar con el primer consejo, que si bien es muy obvio, es muy importante, y es buscar un buen lugar en el que podamos disfrutar o ver o grabar la puesta de sol. Y es que no todos los sitios en los que se mete el sol van a ser adecuados. ¿Por qué? Porque si el sol se mete sobre las montañas pues como 40 o 50 minutos antes de lo que se pondría sobre el horizonte, la luz no va a ser la misma que si tenemos una prácticamente puesta de sol sobre el horizonte. No hace falta tampoco que sea mar, podría ser perfectamente los campos de Castilla, de cereales o grandes extensiones. También puede ser con montañas, pero como digo, que el sol no se meta una hora o hora y media antes de lo que se pondría por el horizonte. Otro de los puntos a tener en cuenta es que sean días despejados, que no haya esa neblina, ese fog, esa bruma que va a enturbiar un poco, va a quitar el brillo del sol. Vamos a conseguir buenas luces incluso si hay neblina, pero no son los más adecuados. Queremos la intensidad del sol pues bueno, en su totalidad. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es no esperar a capturar la puesta de sol justo cuando el sol se está metiendo por el horizonte. En ese momento la luz es mucho más baja, los colores son muy bonitos porque ya prácticamente todo es naranja, todo es rojizo, pero es cierto que la intensidad del sol es muy baja. Entonces lo mejor para capturar los planos que te voy a enseñar a continuación es hacerlo como 20 a 40 minutos antes de que el sol se ponga por el horizonte, muy importante. Luego cuando el sol esté en el horizonte podremos capturar otro tipo de planos, pero para crear contraluces y colores realmente vívidos en toda la escena, aprovechar pues eso, unos 20 minutos, 30 minutos, dependerá de la época del año y del lugar. Yo he venido, como os decía, aquí a Galicia, donde hay unas puestas de sol espectaculares que os voy a enseñar aquí en este entorno, no concretamente en el Cabo Home, que no se puede volar, sino justo en las proximidades, pero esto lo podéis replicar en vuestros escenarios, en vuestras localizaciones, en vuestra ciudad. En La Rioja, donde yo vivo, no hay mar, no hay
espacios tan abiertos porque es más montañoso y sin embargo se pueden capturar puestas de sol espectaculares, y sobre todo en otoño, cuando esos colores de los viñedos son totalmente, bueno, espectaculares. Y si no os queréis perder ese espectáculo, aprovechar para venir al Drone Future, que va a ser este octubre, el 23-24 de octubre en La Rioja, bien presencial o bien online. No os perdáis este evento porque realmente os va a encantar y va a ser prácticamente como un mini curso con todos los grandes ponentes que vienen y todo lo que nos van a enseñar de diferentes temáticas y tendencias de los drones. Bueno, vamos al segundo punto muy importante para capturar y para conseguir buenos resultados en una puesta de sol. Y esto es algo de lo que ya hablo en una masterclass que di hace tiempo, y que si no la has visto, pues por ahí te dejo el link en la descripción. Se llama Los 5 secretos de la filmación aérea. Y uno de esos secretos, uno de esos puntos a tener en cuenta son los elementos, ¿vale? ¿Qué son los elementos? Pues vamos a tratar de anteponer o de buscar elementos en la escena que creen profundidad, que den mayor movimiento, que creen pues diferentes planos, planos de fondo, planos medios y primeros planos. Eso es importantísimo, porque si bien podemos capturar una puesta de sol volando a 40 metros y simplemente sacando el mar, en este caso el horizonte y las luces bonitas, bueno, como estáis viendo en estas imágenes, en esas escenas se puede apreciar que eso, pues bueno, es una foto bonita, es un vídeo prácticamente inmóvil, pero no va más allá. Sin embargo, si buscamos un elemento que interponemos en un plano medio o en un primer plano, ahí es donde vamos a sacar mayor jugo a esa puesta de sol. Vamos a crear contraluces, vamos a romper los fondos, vamos a crear profundidad y vamos a jugar con todas las luces de la puesta de sol y las negros o los contraluces que vamos a conseguir con esos elementos que anteponemos. Así que muy importante buscar elementos en el entorno. ¿Qué tipo de elementos buscamos? Pues obviamente tienen que ser elementos que estén en alto, que pueda ser un castillo, que pueda ser una iglesia, que pueda ser una torre, que pueda ser un árbol, cualquier escultura, o si no podemos colocar un o una modelo y jugar con ese elemento que está ya en altura para crear los contraluces, ¿vale? Muy importante. Por otro lado, ese elemento que vamos a tratar de siluetear o jugar con él tiene que estar aislado. ¿Aislado para qué? Pues para que podamos volar alrededor y que no haya obstáculos. Si ese elemento lo ponemos en alto y detrás tenemos todo cables o árboles o un bosque, no vamos a poder desplazarnos y no vamos a conseguir el efecto. Así que lo tenemos que, por decir así, aislar en un espacio alto que nos permita volar, hacer prácticamente 360 grados alrededor suyo. Puntualmente también podremos buscar estos elementos en el cielo, como es el caso de estos globos aerostáticos o pues bueno, cualquier otro tipo de aeromodelo, de ultraligero, de parapente. No es lo más habitual, pero si tenemos la oportunidad podemos jugar con esos elementos y colocarlos en el primer plano o en el plano que a nosotros nos interesa. Y como te decía, si quieres saber más de los 5 secretos de la filmación aérea, de este concretamente, de los elementos y de los otros 4 que son importantísimos, mucho más que las configuraciones, mucho más que los filtros y mucho más que otra serie de aspectos que siempre tenemos en boca y que son mucho menos importantes, no te pierdas esa masterclass de la que te hablo, gratuita. Por abajo te dejo en la descripción el link. Bueno, vamos a por el tercer punto, el tercer consejo que tienes que tener en cuenta a la hora de grabar puestas de sol, y todo va encadenado. Hemos buscado ya un bonito lugar en el que ver una puesta de sol, hemos elegido un elemento o varios elementos que destacan, que sobresalen sobre el terreno y con el que vamos a poder jugar con ellos, y ahora lo que tenemos que hacer o tener en cuenta es que vamos a tener que volar muy bajo, precisamente para que esos elementos que vamos a grabar estén por encima, ¿vale? El dron va a tener que ir bajo, por eso la importancia que hablaba antes de elementos que sobresalgan, que puedan ser castillos, torres, para que alrededor tengamos una zona limpia, podamos volar bajo y podamos picar el gimbal hacia arriba. Recordad que los drones, normalmente los drones de DJI tienen esa función de ascender el gimbal 30 grados desde la posición del horizonte, pero muchas veces está desactivada. Bueno, la vamos a tener que activar y poder jugar con ese picado para que el dron esté más bajo, para que apuntemos hacia arriba y para que el elemento que vamos a isolar, que vamos a aislar, que vamos a jugar con él, con los contraluces, quede prácticamente situado en el cielo. De esa forma, toda la luz del fondo de la puesta de sol va a ser esos colores anaranjados, rojizos, que son realmente espectaculares, y el elemento que tenemos delante va a ser una silueta negra. Y para eso será el siguiente punto que te voy a hablar, es jugar con las configuraciones para que no se nos quede una silueta marrón, una silueta en la que se ven determinadas colores o tonalidades, sino vamos a intentar de dejarla negra totalmente, solada. Esto es algo que podríamos hacer también en postproducción, pero si tenemos las configuraciones correctas de exposición en la escena, pues ya directamente el plano va a estar listo una vez que lo hayamos grabado. Si bien en una puesta de sol se pueden grabar muchos planos, muchos encuadres o enfocar la cámara a diferentes ángulos, el que estoy hablando y el que creo que es más interesante es el de los
contraluces. Si bien vamos a poder hacer órbitas, vamos a poder grabar también los planos en los que está iluminando el sol, pero especialmente los más atractivos y los más interesantes, o quizás un poquito más difíciles de conseguir, son estos contraluces que realmente van a sorprender al espectador. Por eso que, como te decía, muy importante siempre aislar y elevar el elemento que vamos a grabar por encima del cielo. Es decir, si estos son los pies de la modelo o del elemento, pues vamos a poner el dron para que los pies caigan justo donde empieza el horizonte del cielo y así tengamos toda la luz. Y ya vamos a jugar con las distancias, con la altura del dron para conseguir diferentes planos. Si estamos grabando en lugares cerca del agua, en la orilla de un lago, del mar, si tenemos nieve de fondo, si tenemos elementos muy claros de fondo o que reflejan la luz, no vamos a tener que descender tanto con el dron, vamos a poder grabar desde una altura media o alta porque el contraluz ya no lo vamos a necesitar hacer sobre el cielo, sino que lo vamos a poder hacer sobre el agua, sobre el lago o sobre la nieve, como te decía. Y vamos a por el cuarto punto o consejo, que son las configuraciones de cámara. ¿Cómo deberíamos volar? ¿Manual o automático? Bueno, yo siempre digo que no todo es blanco o negro, que hay que saber elegir, que hay que ser flexibles y que hay que saber utilizar cada una de las configuraciones, porque la automática, como vais a ver, tiene muchas ventajas frente a la manual en determinadas circunstancias. Así que lo que queremos conseguir son contraluces, lo podemos hacer en automático o en manual. Si lo hacemos en manual vamos a tener más control para poder exponer correctamente el fondo, esas luces naranjas, rojas, violáceas, esas luces bonitas que es las que queremos, y poder dejar el elemento principal en negro, en contraluz, ¿vale? Los modos automáticos, la verdad es que en los drones de DJI por lo menos lo hacen muy bien, incluso poniéndolo en modo automático ya nos va a coger prácticamente la misma configuración que sería la óptima que pongamos en manual, pero eso lo dejo a tu elección. Yo normalmente vuelo en manual, ISO la más baja que puedas, a 100, porque vamos a intentar, como digo, pues sacar ese elemento negro y no queremos que nos haga ruido, grano en esa imagen. Y respecto a lo que te decía de volar en automático, si en vez de un contraluz en el que siempre vamos a sacar el lado oscuro de la silueta, vamos a volar 180 o 360 grados alrededor del elemento, ten en cuenta que la exposición que haya cuando la cámara apunta al sol respecto a la exposición que hay cuando la cámara apunta a las zonas iluminadas por el sol, como sería en este ejemplo de la mano, pues varía muchísimo. Varía tanto que si cogemos la configuración manual correcta o la exposición manual correcta en este punto, cuando estemos en este punto va a estar totalmente sobreexpuesta la imagen, o al revés, si esto está bien expuesto, cuando estemos aquí va a estar totalmente oscura la imagen. Entonces, mi opción y mi recomendación es siempre en estos casos utilizar las configuraciones automáticas, es decir, vamos a hacer una órbita alrededor, configuración automática, corrige muy bien los drones de DJI, las cámaras de DJI, no se notan los saltos normalmente si tienes las configuraciones correctas. Otra cosa es que el balance de blanco sí que lo tengas en manual, 5500 a 6000 aproximadamente, el ISO lo tengas en manual o más bajo, los perfiles los tengas en manual, pero la exposición la tengas en automático para que conforme estás haciendo la órbita vaya capturando la luz más acorde a cada posición de la escena o a cada exposición de la escena que estás grabando, ¿vale? Importante, así que como digo, no hay que ceñirse solo todo hay que volar en manual, todo hay que volar en automático, no, hay que ser flexibles y saber cuándo tenemos que utilizar cada uno de esos modos. Vamos ahora por el quinto punto, el quinto consejo, el quinto truco, que es volar a velocidades lentas. Cuando digo volar a velocidades lentas me refiero tanto en el pilotaje como en las configuraciones de cámara, ¿vale? Si volamos a 50-60 fotogramas por segundo slow motion, más tampoco, o velocidades más lentas tampoco te recomiendo, 50 o 60 sería lo correcto. ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, primero conseguimos tener esa imagen en slow motion. ¿Qué ocurre? Que como vamos a volar muy bajo, muy cerca del suelo, muy cerca del elemento que queremos destacar, cualquier pequeña brisa, cualquier pequeño movimiento que suele pasar en estas puestas de sol, sobre todo en el mar, que haya ligeras ráfagas o corrientes de viento, hacen que el dron se tambalee un poquito, y si bien el gimbal va a estar estabilizado, el dron se va a mover y respecto a los primeros planos, los elementos que tenemos, se van a notar esos pequeños saltitos o movimientos erráticos. Si estamos grabando a 50 o a 60 en postproducción, nos va a dar mucha más flexibilidad para eliminar, para disimular esos movimientos erráticos. Así que importante, cuando estemos volando muy cerca de elementos, en este caso en la puesta de sol, o muy cerca de elementos en cualquier otro escenario, si reducimos las velocidades 50-60 fotogramas por segundo, nos va a dar más flexibilidad para disimular esos pequeños errores que podamos cometer o que el dron esté moviéndose ligeramente, no hace falta que se mueva mucho respecto a los elementos
principales, ¿vale? Y por otro lado, también vamos a tener ese juego en postproducción para hacer una slow motion, una cámara lenta de la puesta de sol, un movimiento súper cinemático. Por otro lado, contras o pros que puede tener el volar a 50 o 60 fotogramas por segundo es que normalmente con el DJI Mavic Air 2S, con el Mini 2 y con muchos drones hace un crop. Cuando nosotros ponemos slow motion 50 o 60 hace un crop, es decir, hace aunque tengamos 2.7K o 4K, un recorte del plano, es decir, como si nos pusiese un zoom. Entonces podemos jugar con eso para hacer como si tuviésemos un zoom, es decir, estamos volando más lejos del modelo o del elemento de lo que volaríamos normal, pero se está acercando por esa especie de crop, o por otro lado se nos puede quedar muy cerrado el plano porque no tenemos espacio para alejarnos, así que tenlo en cuenta. Si ese es tu caso, pues bueno, vuela 25 o 30 fotogramas por segundo, pero como te digo, ese pequeño truco de volar en slow motion nos va a dar más flexibilidad a la hora de postproducir. Vamos ahora por el sexto punto, sexto consejo, algo que me preguntáis muchas personas cuando subo vídeos o fotografías de puestas de sol con esas luces tan espectaculares. ¿Qué filtro has usado?, me preguntáis. Bueno, y yo siempre respondo lo mismo, ninguno, no he usado ningún filtro. Para conseguir estas luces que estáis viendo, esos colores, esas intensidades, no hacen falta filtros, creerme. Fijaros que llevo gafas de sol porque hay mucho sol, me molesta, y lo único que estoy haciendo con estas gafas de sol es un poco como los filtros ND, bajar la luminosidad que me llega a los ojos para que no me molesten. Bueno, el caso de los filtros ND es, me he hablado mucho de ellos, pero es básicamente lo mismo. Lo único que hacemos es bajar la luminosidad que entra al sensor, que entra a través de las lentes, pero para nada cambian el color de la escena. Ojo, no nos confundamos, los filtros ND no van a dar más intensidad, no van a dar más brillo, no van a dar más saturación, no van a hacer que la escena sea más bonita, no, olvidaros. Por lo tanto, hay que usar filtros ND en este tipo de escenas. Bueno, teniendo en cuenta que vamos a volar muy lento cerca de elementos, pues en principio no sería necesario. Si vas a volar movimientos muy rápidos, que no los aconsejo para este tipo de planos, para sacar planos cinemáticos de contraluces en la puesta de sol no hay que volar rápido, pues entonces sí podríamos poner filtros ND. Pero ten en cuenta, por otro lado, que la luminosidad de estos momentos y de estas escenas está cambiando continuamente. Cada 2-3 minutos, cada 5 minutos, el sol está bajando de intensidad, por lo que poner un filtro ND puede que suponga que tengamos la exposición correcta en ese momento que lo hemos colocado, pero 5 minutos o 10 minutos después ya no vale para nada, está súper oscuro porque ha bajado la intensidad. Si no tenemos apertura de diafragma como en drones más profesionales, tipo el Mavic 2, el Mavic 3, el Autel Evo 2 Pro 6K, pues no vamos a poder jugar con esa apertura conforme la luminosidad va bajando. Por eso que mi consejo es no utilizar filtros ND en este tipo de planos. Por otro lado, utilizar filtros polarizados. Estas gafas son polarizadas. ¿Qué consigo con los filtros polarizados? Darles un poquito más de intensidad a los cielos, quitar reflejos del agua en el caso de las aguas. ¿Es necesario? Bueno, no es necesario. ¿Es aconsejable? Puede que sí, puede que no. Eso ya va a ser cuestión de gustos. Yo a veces los utilizo, a veces no los utilizo. Pero, como digo, sacar lo que son esos colores, esas intensidades, para nada es cuestión de filtros, es cuestión de configuraciones correctas de cámara, de momentos de la luz correctos y en todo caso de postproducción. Si hemos grabado en perfiles D-Log, en perfiles planos, sí que vamos a poder subir mucho más esas intensidades y jugar con las tonalidades que sean más rojizas, más naranjas, más amarillas, más violáceas, etcétera. Así que tenerlo en cuenta. Filtros, no hacen falta filtros. Otra cosa es que los utilicemos para otra serie de funciones. Y vamos a por el séptimo y último consejo, truco o punto a tener en cuenta una vez que hemos configurado todo correctamente, que hemos buscado el lugar, la hora, que tenemos los elementos que queremos grabar, vamos a desplazarnos. ¿Y cómo nos desplazamos con el dron? ¿Nos desplazamos rápidamente, movimientos bruscos, acelerados de aquí para allá? No, todo lo contrario, vamos a hacer planos cinemáticos, muy lentos, en el modo cinemático si es posible, el modo trípode algunos drones, porque lo que queremos es jugar con los destellos, con los reflejos y con las luces y contraluces de esa figura que hemos buscado, por lo que una vez que tenemos el dron colocado y ya tenemos ese contraluz, simplemente vamos a hacer movimientos muy leves, vuelos laterales ligeros, pequeños ascensos, vuelos en avance que sobrepasen el elemento o en reversa que lo muestren de una forma, pues eso, repentina, de una forma de sorpresa al espectador, y básicamente jugar con diferentes planos en los que siempre tenemos el contraluz y
el sol de fondo. Por otro lado, podemos hacer, como os decía antes, órbitas y sacar los 360 o los 180 grados de zonas en contraluz y zonas iluminadas. Eso ya va a ser un poco cuestión de gustos, pero en cualquier caso, una vez que tenemos la escena bien encuadrada, el elemento puesto, tenemos la luz bonita y sabemos dónde tenemos que colocar el dron, ya son movimientos muy leves, muy cinemáticos. Fijaros en las películas, planos súper profesionales, no están hechos con dron, están hechos con grúas, con travelings, con otra serie de herramientas, pero vienen a hacer eso, planos muy leves de contraluz, muy cinemáticos. Así que tenlo en cuenta, porque ese punto es muy importante para redondear y para tener siempre presente esos trucos y esos consejos a la hora de capturar puestas de sol, como digo, con drones, con cualquier dron o incluso con cámaras de tierra. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido, os haya ayudado y sobre todo que los pongáis en práctica en vuestras localizaciones, en vuestra tierra, en vuestra casa, en esas puestas de sol que seguro que vais a poder disfrutar durante este verano porque vais a conseguir resultados espectaculares y luego compartírmelos en Drone Guru, en Instagram, en Facebook y los etiquetaremos con este vídeo. Bueno chicos, ya sabéis que si queréis saber más de filmación, de fotografía, de imagen aérea, en la Escuela de Pilotos hay cursos gratuitos, cursos de pago, os invito a que los conozcáis y sobre todo si no habéis visto la masterclass de los 5 secretos de la filmación aérea, os lo recomiendo encarecidamente porque va a cambiar vuestra perspectiva de la filmación, de lo que es importante y de lo que es superfluo o no tenemos que prestarle tanta atención. Creo que es muy interesante, una hora en la que vas a aprender un montón si eres piloto de drones. Bueno, nos vemos la semana que viene y no os olvidéis de visitar dronefuture.es, el Congreso Internacional de Drones que la va a petar. Somos ya cientos de personas inscritas y os espero ahí, bien online o bien presencialmente, pero no os lo perdáis porque va a ser un curso, va a ser una super masterclass con grandísimos ponentes en la que todos vamos a aprender un montón de cosas y yo el primero que voy a estar ahí presente. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós.